Bien, buenas noches con todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno. Quiero agradecerles su asistencia e interés por participar en esta masterclass Tendencias de Infraestructura Natural en los Proyectos de Inversión en el Perú. Esta masterclass está realizada en el marco de la convocatoria del curso de Diseño de Inversiones Ambientales y Sostenibles, que ha sido organizado por la Escuela de Gobierno y por el INTEPUC, en alianza con el INTEPUC, y que bueno, está próximo a iniciar este 20 de junio. Antes de iniciar con la exposición, comentarles que para quienes desean realizar alguna consulta, lo pueden realizar en el chat que se encuentra en la parte inferior de la plataforma. Y bien, bueno, a continuación voy a darle pase a Juan Gabriel Pilco Alves, quien es docente del curso de Diseño de Inversiones Ambientales, y Sostenibles, magíster en Gestión Ambiental e ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villarreal. El profesor Pilco ha sido consultor senior y líder de grupos para proyectos y servicios ambientales en CGC Perú, Walsh Perú y otras instituciones destacadas. Asimismo se ha desempeñado como coordinador técnico del Ministerio del Ambiente, con fondos del BID y del JICA. Asimismo ha sido gerente general de Soluciones Globales Sostenibles, presidente de ECOSOC y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros cargos. Bien, sin más, le voy a dar pase, profesor Juan Gabriel. Adelante, profesor. Gracias, Mariela. Buenas noches con todos. Es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes un tema que realmente me apasiona, que vengo viéndolo hace buen tiempo. Así es que sin más voy a proceder a empezar con la charla. Voy a proyectar mi presentación. Me dan un minuto. Listo, ahora sí. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Sí, todo conforme, profesor. Ok. Bien, vamos a empezar la charla. Realmente es una charla, compartir. A raíz de este proyecto, de este curso, perdón, que bien mencionó Mariela, ¿no? Que estamos promoviendo, ¿no? De diseño en inversiones ambientales y sostenibles, que tiene como eje un tema importante que es la infraestructura natural. Y la infraestructura natural en los proyectos de inversión, ¿no? Inversión pública, porque la gran mayoría de proyectos que están vinculados a los bienes y servicios que demanda la sociedad se desarrollan pues con inversión pública, ¿no? ¿Por qué tendencias de infraestructura natural, no? Ahora que estaba preparando la exposición, me estaba acordando más o menos cuándo nació este cariño por la infraestructura natural, ¿no? Y me recordaba que el primer proyecto que tuve la oportunidad de desarrollar con el sistema de inversión pública, ¿no? Por allá por el año 2003, más o menos, fue justo un proyecto vinculado con un humedal, ¿no? Y en ese momento no había nada escrito para poder desarrollar proyectos ambientales con inversión pública, ¿no? Fue bastante difícil en ese momento. Finalmente pudimos diseñar el proyecto, aprobarlo, ejecutarlo. Y este proyecto terminó ayudando a que el humedal se convierta en un área de conservación regional después de 2 años de trabajo, ¿no? Realmente dio sus frutos. Luego recuerdo que mis amigos del MEF me invitaron por allá por el año 2015, ¿no? Con apoyo y en cooperación con la cooperación suiza a través de la empresa Helvetas, a promover un programa de asistencia técnica para empezar a desarrollar lo que le llamaban los proyectos de inversión pública verdes, ¿no? Y trabajamos en 3 regiones, recuerdo en Cusco, Apurímac y Ancash. A mí me tocó estar en Cusco. Y fueron los primeros proyectos que empezaban a incluir este contenido, ¿no? De poder pensar en la mejora de la infraestructura natural para que ésta pueda proveer, pues, servicios en este momento ecosistémicos, ¿no? Y recuerdo que se hicieron varios proyectos, se aprobaron.
Y aquí empezó un poco el tema con más seriedad, en mi caso, para empezar a ver por qué no se incluían de manera más cotidiana este tema de la infraestructura natural en los proyectos de inversión. En el 2017, recuerdo, 2016-17, mis amigos de Condesan me invitaron a hacer una consultoría, ¿no?, para desarrollar el marco conceptual para los lineamientos, para formular los proyectos vinculados a recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, ¿no?, que sirvió de base, ¿no?, en ese momento para lo que más adelante se desarrollaron lineamientos, ¿no?, y normativas en el tema. Y entonces, como ven, ha habido, digamos, vaya una década, ¿no?, en cuanto a experiencias, que ahora les voy a empezar a contar un poco, y cómo estas siguen una buena tendencia, pensado en la gran demanda que hay para poder diseñar este tipo de proyectos, ¿no? Y voy a empezar con algunos temas en particular, algunas ideas y 3 conceptos básicos para poder desarrollar la charla, ¿no? Primero, que la infraestructura gris es importante para el desarrollo, ¿no? Esta charla y este curso no busca contradecir esto. De hecho, necesitamos construir más carreteras, más centros de salud, más institutos educativos, habilitaciones urbanas, entre otras, ¿no? Pero ya desde el 2010, ¿no?, el Ministerio del Ambiente viene desarrollando varios estudios en donde ellos sustentan que la biodiversidad, ¿no?, sustenta al menos el 22% de nuestra economía y el 24% de las exportaciones. De hecho, la biodiversidad en el Perú es importante, por eso es reconocido como un país, ¿no?, diverso. Y entonces aquí entra un poco el tema de la infraestructura natural sobre la base de esta biodiversidad, y la infraestructura física gris o marrón, como le llaman, que continúa su camino, ¿no? Y debieran considerarse como 2 elementos que se pueden complementar y obviamente pueden reforzar el diseño de proyectos en favor de la sociedad. Entonces, no hay que ver la infraestructura natural como una cuestión solamente ambiental o de cumplimiento ambiental, porque ya el cumplimiento ambiental está muy bien definido en instrumentos de gestión, en proyectos de inversión, sino considerarlo desde el diseño de una obra de ingeniería, minimizando e incluso la vulnerabilidad que tiene los componentes de la obra o del proyecto, y además mejorando la sostenibilidad del funcionamiento de esta infraestructura, pues, a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que cambiar, digamos, esa visión de considerar este tema de infraestructura natural no solo como una cuestión ambiental, sino que esté presente en toda la etapa del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, veamos algunos conceptos, 3 conceptos. Primero, la infraestructura física, es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones que constituyen la base para la prestación de servicios. Y aquí, pues, tenemos varios servicios, ¿no? Servicios de salud, educación, de transporte, de saneamiento, de energía. La lista es bastante larga, en donde es indispensable las estructuras de ingeniería para que se puedan, digamos, instalar estos servicios. Luego tenemos la definición de la infraestructura natural, ¿no?, aprobada con Decreto Supremo 284 del 2018, ¿no?, que es la red de espacios naturales. Ojo, la red quiere decir que están, de alguna forma, tienen una conexión de espacios naturales que conservan los valores y las funciones de los ecosistemas y que proveen servicios ecosistémicos. Más adelante vamos a conversar un poquito más sobre lo que son servicios ecosistémicos. Y finalmente, el nuevo concepto de proyecto de inversión. Pasamos del sistema de inversión pública, SNI, al INVIERTE-P a partir del 2017, en donde corresponde a intervenciones temporales. Perdón, un ratito, un minuto.
¿Sí? ¿Me confirman si me escuchan? Ok. Y les contaba proyectos de inversión que corresponden a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de diferentes capitales. Capital físico, humano, institucional, intelectual y ahora también capital natural. Y aquí entra la infraestructura natural, ¿no? Que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar esta capacidad de producción de bienes y servicios que en infraestructura natural estaríamos hablando de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más de estos servicios ecosistémicos. Cuando estuve desarrollando la consultoría que les comentaba en el año 2016-17, ¿no? con DESAN y el Ministerio del Ambiente, dentro de la revisión de la documentación, ¿no? Para poder, digamos, tener el marco conceptual, encontré este gráfico que me ha venido acompañando desde ese año y que me ayuda mucho a explicar un poco cómo funcionan los servicios ecosistémicos y su importancia. Nosotros tenemos aquí dos sistemas, el sistema ambiental en el lado izquierdo y el sistema económico-social en el lado derecho. Normalmente el diseño de los proyectos de inversión siempre han estado mirando este lado derecho, se han desarrollado en el lado derecho, han prestado atención a la demanda, ¿no es cierto?, de la sociedad y han desarrollado proyectos de infraestructura, proyectos de inversión para diferentes tipos de servicios. Pero algunos de estos proyectos, probablemente la mayoría de estos proyectos, a veces tienen una vinculación con el sistema que está a la izquierda. Por ejemplo, si un proyecto demanda el uso de un recurso natural, entonces estamos hablando de que el diseño del proyecto de esta dimensión económica y social tiene que mirar la dimensión ambiental, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de abastecimiento de agua, que depende del recurso hídrico, puede diseñar toda la infraestructura, ¿no? Desde la captación, la conducción, el tratamiento, la distribución. Sin embargo, va a depender de la disponibilidad del recurso. Y la disponibilidad del recurso a veces depende de cómo funciona este lado izquierdo, cómo funciona el sistema ambiental, cómo el ecosistema, cómo la parte alta de la cuenca está siendo conservada para que se pueda captar el recurso hídrico y el ecosistema pueda proveer, ¿no?, el recurso hídrico para diseñar el proyecto que va a atender directamente la necesidad de abastecimiento de agua. Eso es por un lado, pero a veces los proyectos que no necesariamente demandan algún recurso del ecosistema ocupan espacio, ¿no? Se ocupa en un espacio territorial en donde la geografía a veces también brinda diferentes formas de infraestructura natural. El proyecto tiene que considerar cómo se adapta a este espacio geográfico. Y en consecuencia también mira este sistema ambiental. Esto se ha estado haciendo muy tímidamente, ¿no? Los diseñadores de proyectos han estado mirando este lado izquierdo de manera muy tímida. Sin embargo, esto ha ido creciendo y actualmente no solo hay que promover que se incluyan componentes de infraestructura natural en los proyectos convencionales, sino que ahora ya podemos desarrollar incluso proyectos exclusivos en este lado izquierdo. Proyectos exclusivos que buscan la recuperación de ecosistemas, que buscan que los ecosistemas brinden en buena condición y calidad sus servicios. Y entonces también podemos intervenir con proyectos de inversión directamente en este lado izquierdo. Entonces, como ven ahora, hay una mayor conectividad de estos dos sistemas, mayor atracción de estos dos sistemas, y por lo tanto, el diseño de los proyectos de inversión en general y de las infraestructuras definitivamente no se pueden hacer ahora sin incluir la mirada de este sistema ambiental que está al lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque hay que entender, ¿no es cierto?, en ese sentido este lado izquierdo, y para eso están los expertos que nos ayudarán a entender cómo funciona el ecosistema y sus servicios.
Cuando estamos hablando de intervenir en espacios geográficos que tienen capital natural, ¿no? Siempre hay presentes 5 elementos, o casi siempre están presentes estos 5 elementos. Por un lado, el suelo, que es el espacio de soporte, ¿no? Donde se desarrollan las actividades, la cobertura vegetal que está presente y que a veces está vinculada con el recurso hídrico. Y en ese asocio se alberga diferentes tipos de especies, ¿no? Flora y fauna, diversidad en general, que tienen como carácter condicionante el clima que los va a acompañar en diferentes estaciones del año. Entonces, estos son elementos que siempre van a estar presentes cuando uno vaya a desarrollar pues, un proyecto vinculado a infraestructura natural y que tiene que entender cómo están funcionando y qué es lo que falta mejorar en alguno de estos elementos. Entonces, con esto podemos concluir que hay beneficios puntuales de la infraestructura natural, ¿no? De hecho, que están vinculados incluso con beneficios económicos, ¿no? La empresa de Environment Partnership en el 2008 desarrolló un estudio en donde definió hasta 11 beneficios económicos. Adaptación y mitigación al cambio climático, control de inundaciones, calidad del entorno, salud, bienestar, valor de uso y propiedad, crecimiento económico, productividad laboral, turismo, recreación, suelo, biodiversidad, productos de la tierra. Entonces son 11 tipos de beneficios que podemos conseguir cuando desarrollamos, digamos, proyectos que involucren a la infraestructura natural. Ok, entonces con este preámbulo, veamos ahora qué nos dice el panorama actual y cómo ha venido dándose la evolución de este tema, ¿no? No solo en el Perú, sino también a nivel internacional. Para esto, recuerdo que estaba en el 2017 trabajando en el sector agricultura, ¿no? En el programa regional de irrigaciones en el PCI, y visitamos muchas presas, me acuerdo, ¿no? Y entonces, ahora que estaba haciendo esta presentación, identifiqué como un caso, ¿no? Como un hito, por ejemplo, una de las 3 presas o represas más grandes del Perú, que es como la Poechos, ¿no? Que esta es una infraestructura física que obviamente tiene una relación con infraestructura natural, pero que fue construida para almacenar aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos y luego de 4 décadas, ¿no? De operación perdió hasta el 40% de su capacidad de almacenamiento. Un impacto muy fuerte, ¿no? Y esto se debió a que a la acumulación de sedimentos, obviamente ocasionado como consecuencia de las lluvias permanentes, ¿no? En la zona norte, que generaron erosión de suelos porque estos suelos no tenían cobertura vegetal. Quizás cuando se diseñó este proyecto de la represa, si se hubiese considerado al menos poner algún tipo de cobertura, no necesariamente en todo el espacio del suelo, en algunos lugares más críticos, probablemente la pérdida del 40% hubiese sido pues de un 20% o de un 10%. Y ya tenemos más de 15 años que se vienen trabajando y promoviendo experiencias de infraestructura, ¿no? Natural. Entre el 2009 y el 2012 se desarrollaron las primeras iniciativas legislativas que permitieron elaborar un primer marco normativo, y estas específicamente en el sector de agua. En el año 2013, por ejemplo, se aprobó la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. Esto por primera vez incluyó aspectos de compensación y manejo de cuencas, específicamente los planes maestros de las empresas prestadoras de saneamiento. Y esto sirvió para luego, más adelante, aprobar la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Vale decir que hay que retribuir, ¿no es cierto?, económicamente a las actividades de conservación que se realizan en las partes altas de las cuencas cuando éstas nos proveen, pues, el recurso hídrico, por ejemplo. Y a partir de aquí se desarrolló, pues, una larga normativa, ¿no? No vamos a hablar de toda la normativa, obviamente las discutiremos, ¿no? En el curso que mencionamos que estamos promoviendo. Aquí la normativa en un primer inicio involucró la retribución de ecosistemas, luego criterios para infraestructura natural, naturaleza, reconstrucción con cambios, y luego hay un grupo de normas vinculadas a
lineamientos para desarrollar proyectos vinculados a recuperación de ecosistemas, ¿no? Entonces, como ven, la lista es bastante larga. Se ha desarrollado, digamos, un buen marco normativo. Y hay un respaldo ya para poder diseñar, ¿no?, con mayor solvencia, ¿no es cierto?, este tipo de inversiones. ¿Cuál es la situación actual? La brecha de infraestructura física de acceso básico al Perú es de 363.000 millones de soles, en donde el 44% de esta brecha corresponde al sector transporte. El transporte siempre lidera, pues, la mayor cantidad de brecha que hay de inversiones y proyectos. En segundo lugar, el sector de saneamiento. En el caso de la infraestructura natural, esto no es tan fácil calcularlo. Esta puede tener dos orígenes o fuentes. La primera es en qué casos, ¿no?, puede acompañar como un componente de la brecha de infraestructura física, ¿no? Y, en segundo lugar, cuál es la brecha referida a los ecosistemas degradados, ¿no?, que no necesariamente son lugares donde se van a hacer proyectos que van a atender a la infraestructura física. Estos más o menos representan 17.5 millones de hectáreas, ¿no?, que necesitan recuperación de acuerdo al que os servidor del Ministerio del Ambiente. Y esto va en sintonía con la biodiversidad que tenemos nosotros en el país, ¿no? El Perú tiene una inmensa infraestructura natural, por eso lo posiciona como uno de los 17 países más biodiversos del mundo. Y tenemos pues hasta 36 tipos de ecosistemas que ya están mapeados, hay un mapa de ecosistema a nivel nacional, entonces hay un buen soporte de información temático al respecto. Y el Ministerio del Ambiente, a partir de estos estudios, identificó pues esa brecha de hectáreas de ecosistemas que requieren recuperación, ¿no? De hecho, hay 17.5 millones de hectáreas para recuperar, en donde exclusivamente, solo con proyectos ambientales exclusivos, se puede atender hasta 4.16 millones de hectáreas, ¿no? Y los demás podría considerarse con proyectos de los demás sectores en donde se incluyan, ¿no?, como un componente la infraestructura natural, ¿no?, y se pueda recuperar otros espacios. Entonces hay bastante brecha por trabajar, ¿no? Hay bastante lugares en la costa, en la sierra y en la selva de nuestro querido país, ¿no? Esto demanda entonces un trabajo fuerte de articulación. Y cuando hablamos de articulación, nos referimos a qué cosas hay que mirar cuando diseñamos un proyecto, ¿no? Y obviamente hay que mirar cuáles son las prioridades en cada lugar, ¿no?, y espacio geográfico donde vamos a diseñar el proyecto. Y aquí tenemos a un primer grupo, ¿no?, de instrumentos que nos permiten saber cuáles son las prioridades y las necesidades sobre las cuales tenemos que plantear el diseño de un proyecto. Y aquí están las entidades de gobierno, ¿no?, los planes sectoriales de desarrollo, los planes de desarrollo concertado de una región, los planes de desarrollo concertado de una municipalidad provincial y de un distrito. Y estas tienen que estar articuladas entre sí, pero no son los únicos que están pensando hacer proyectos que pueden involucrar infraestructura natural. De hecho, tenemos otros grupos, ¿no? Por ejemplo, todos los proyectos de inversión que requieren una certificación ambiental cuentan con estrategias de manejo ambiental que dentro de ellas tiene un gran conjunto de actividades y a veces estas actividades se convierten para su ejecución en el diseño de proyectos. Tenemos planes maestros de áreas protegidas y de ecosistemas, tenemos los planes comunales en las comunidades nativas, comunidades campesinas, y tenemos planes de desarrollo local que estas tienen que articularse, pues, ¿no?, para poder diseñar un proyecto, ¿no? Cuando uno desarrolla un proyecto tiene que estar mirando estos instrumentos de planeamiento de ambos lados para estar en sintonía, ¿no?, con las necesidades y con las prioridades que hay pues en esos territorios. Entonces hay que mirar pues estos planes de desarrollo regional, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos, incluso para ver en dónde ya hay partidas y hay recursos que pueden financiar alguna inversión o pueden financiarla parcialmente y hay que buscar financiamiento para financiar el monto total de la inversión. Los planes maestros, por ejemplo, de áreas protegidas, ¿no?, tienen mapeado las amenazas y uno sabe en dónde se debe intervenir.
También tenemos espacios comunales en donde se desarrollan actividades económicas, por ejemplo, la promoción de los recursos hidrobiológicos en las zonas de selva, planes de manejo pesquero que demandan a veces proyectos e iniciativas en donde entra la infraestructura natural. Y finalmente, los estudios de impacto ambiental con sus estrategias de manejo, ¿no? Si bien es cierto, las empresas no es que tengan el rol de desarrollar los proyectos de servicios, pero promueven el desarrollo local en su área de influencia y en consecuencia, dentro de su plan de manejo ambiental, tienen una serie de programas y que algunos de estos programas terminan necesitando el diseño de un proyecto de inversión o de inversiones ambientales. Y aquí tenemos pues que estamos hablando de varios cientos de miles de dólares, ¿no? De hecho, en los planes de relaciones comunitarias uno desarrolla programas de aporte al desarrollo local en donde se pueden diseñar inversiones pequeñas, ¿no? Que aporten al desarrollo local y que puedan tener su base, ¿no? En componentes de infraestructura natural. Entonces, mapeando, digamos, las experiencias que han habido, ¿no? En el año 2008, por ejemplo, Tarapoto fue uno de los primeros que empezó a trabajar este tema. La empresa prestadora de servicios Tarapoto convenció a su población en adicionar un sol más en los recibos de agua potable con el fin de generar recursos para financiar labores de conservación, en alianza con los pobladores de las partes altas de 3 microcuencas, ¿no? La Rumillacu, la Michiyacu y Almendra, quienes con sus acciones contribuyen en la provisión de estos servicios. Este es un caso Perú, ¿no? Veamos un caso fuera de Perú, Estados Unidos, por ejemplo. Un ejemplo clásico es la conservación de los bosques aguas arriba de la cuenca del Catskills, que evitó, por ejemplo, la ciudad de Nueva York invertir entre 4 y 6 millones adicionales en infraestructura física, solamente porque se priorizó actividades de conservación en la parte alta de los bosques, que garantizaban, ¿no es cierto?, tener la disponibilidad de recurso hídrico en cantidad, pero también en calidad. Con lo cual se quitó algunas infraestructuras o componentes que busquen el tratamiento, ¿no? O un mayor tratamiento. Ok, entonces hemos visto un poco el tema conceptual, hemos visto un poco cómo funcionan los servicios ecosistémicos, cómo se ha venido presentando algunos casos en el Perú y fuera del Perú, pero lo más importante es entender que la finalidad no es que se genere una competencia entre estos dos, sino la finalidad es que se busque la sinergia de la infraestructura física y natural. Este es un caso de un proyecto, de una iniciativa, ¿no? En Europa, en Inglaterra, el caso de infraestructura natural, ¿no? Del esquema residencial Headlands. Y en este caso consiste en un plan residencial en un desarrollo de 300 viviendas, ¿no? En una antigua cantera de arcilla, ¿no? Y acá podemos ver la cantera. Y en este caso, por ejemplo, esto se ubica, ¿no? En Gales del Norte, en Inglaterra. El sitio ha sido abandonado, no es seguro. En particular hay la presencia de una laguna de 1 hectárea, ¿no? Que por un lado tiene un escarpado que genera obviamente riesgos. Además hay una colonización de anfibios y reptiles, ¿no? Que se instalaron cuando todavía se fabricaban ladrillos desde la década de los 90. Y esta área fue designada como un área de conservación Natura 2000, ¿no? No había un plan de restauración viable. Sin embargo, se implementó un esquema de restauración detallado, pensando en cómo aprovechar la infraestructura natural y combinarla con la infraestructura gris. Y entonces se desarrollaron, ¿cierto?, un esquema de restauración muy bien planteado que involucró el relleno de la laguna para hacerla segura, la revegetación del paisaje lunar y la conversión a una reserva natural con estanques múltiples, como vemos acá en el diseño. Y esto obviamente necesitó financiamiento y para eso se crearon pues 300 nuevas viviendas familiares, ¿no? Junto con la financiación de un plan de gestión y vigilancia. Esto
pensando en asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la reserva, ¿no? Esto es importante porque ahora vamos a ver cómo quedó. Y esto fue lo que al final se consiguió, ¿no? Luego del desarrollo del trabajo, ¿no? Ya en el año 2007, este proyecto ganó el premio a la Administración y Gestión Científica del Instituto del Paisaje. Recibió una mención especial en los premios de sostenibilidad del año 2019 y fue recomendado en los premios 100 del 2019 a la mejor práctica de mitigación a gran escala, ¿no? Entonces, como ven, es muy posible, ¿no es cierto?, combinar infraestructura gris con infraestructura natural, ¿no? Y no generar, digamos, una competencia o no sacar la infraestructura gris para que la natural crezca sola o viceversa, ¿no? No ocupar todo el espacio natural con infraestructura gris o marrón. La idea es, pues, aprovechar las capacidades que nos dan y el potencial que nos da el espacio natural para poder desarrollar, pues, otro tipo de inversiones en infraestructura. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo está caminando el tema a nivel mundial y a nivel Perú? De hecho, nuestro Plan Nacional de Infraestructura, en su anexo 3, ya considera la gestión de riesgos, ¿no?, ante el cambio climático. Ya no hay ningún proyecto que se pueda desarrollar si es que no se considera el contexto de cambio climático. Aunque esto es un tema que todavía algunos técnicos vienen discutiendo algunos detalles de cómo implementarlo. Reconstrucción con cambios, ¿no? Esto es importante. A partir de los lineamientos para la incorporación de criterios sobre infraestructura natural, gestión de riesgos, ¿no?, en un contexto de cambio climático que se aprobaron en diciembre del 2018, Reconstrucción con Cambios, por ejemplo, ya ha tenido 2 presentaciones en la COP26, ¿no?, el año pasado, en noviembre, y ellos han presentado su paquete de megaproyectos de infraestructura natural. Ojo que acá hay una proyección de reforestar 50.000 hectáreas, ¿no?, a lo largo de 9 regiones del Perú, y esto podría lograr la captura de 500.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Se han hecho licitaciones internacionales para que participen, ¿no es cierto?, en los proyectos de reforestación. Se vienen impulsando 7 paquetes de megaproyectos en 17 cuencas hidrográficas que van desde Tumbes a Ica. Pero además no solamente es un tema de mejora de las condiciones y de la adaptabilidad, sino también de generación de empleo, ¿no? Estas actividades van a generar más de 1 millón de jornadas laborales y una inversión que puede ir al borde de los 900 millones de soles. ¿Qué otra experiencia tenemos? El proyecto de infraestructura natural, donde trabajan varios amigos míos, que algunos deben estar conectados ahora con nosotros, en donde con financiamiento de la cooperación americana y canadiense, ¿no?, empezaron a desarrollar este proyecto, pero este proyecto con énfasis en la seguridad hídrica, ¿no? Forestren, Condesan, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodation, son los que están operando este proyecto, y lo interesante es que este proyecto viene promoviendo, ¿no?, la conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas, que obviamente busca reducir los riesgos comunes en nuestro país, ¿no?, como sequías, inundaciones y también algunas situaciones de contaminación del recurso hídrico. Ellos están trabajando actualmente en la cuenca del Fira, cuenca Mayo, Alto Mantaro, cuenca de Vilcanota, río Quilca, cuenca del Tambo, y tienen buen tiempo. Desde diciembre del 2017 su programa está previsto hasta el 2023. Es muy probable que se siga ampliando porque la demanda es tan grande de intervenir en infraestructura natural en las diferentes cuencas que tenemos en el Perú. Nuestros amigos de CAF, ¿no?, Cooperación Andina y Fomento, ellos han proyectado ser el Banco Verde de América Latina, ¿no?, y han identificado que la infraestructura verde es vital para promover el desarrollo sostenible. Entonces ellos están promoviendo financiamiento en intervenciones que obviamente involucren retención de agua, incremento de cobertura vegetal, minimizar superficies impermeables en el suelo, que buscan restaurar ecosistemas, recargar acuíferos, ¿no?, y tener obviamente disponibilidad de recurso hídrico, ¿no?
hay varias alianzas que están haciendo. Acá podemos ver una de ellas, que es la alianza con el gobierno argentino para promover infraestructura y financiamiento verde, ¿no? En otros países le llaman infraestructura verde, lo que nosotros le llamamos infraestructura natural, ¿no? Tenemos también a UCN, la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza, que en el 2020 promovió un estándar que buscaba estandarizar los conceptos vinculados a soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y teniendo como base 8 criterios, ¿no?, para este estándar, ¿no? Ellos también están promoviendo, ellos empezaron a ver el tema a partir del cambio climático y los servicios ecosistémicos, y han generado este estándar que algunos países están tomándolo, digamos, de referencia para el diseño de algunas políticas, ¿no? Europa, obviamente, viene avanzando más tiempo, ¿no? Europa viene trabajando hace 20 años en el tema, tiene una estrategia de infraestructura verde, que busca obviamente también la protección, la creación y mejora de esta infraestructura, para que se convierta en una parte integral de la planificación del espacio, ¿no?, y del desarrollo territorial armónico. Ellos tienen más tiempo en el tema y obviamente han desarrollado diferentes fondos, ¿no? Tienen varios fondos o fuentes de financiamiento para poder promover infraestructura verde, ¿no? Tienen 2 fondos estructurales, tienen el fondo de cohesión, fondo destinado a proyectos marítimos y de pesca, fondos destinados a el desarrollo rural del sector agrícola, también para promover pilotos o innovaciones, y en algunos casos para hacer algunas inversiones estratégicas, ¿no? Entonces ellos ya tienen constituido varias fuentes de financiamiento para promover infraestructura verde en los proyectos de inversión. Y mis amigos del BIC, ellos han ido un poquito más allá y han pensado ya no solo en infraestructura natural, sino ellos están promoviendo ahora lo que es la infraestructura sostenible, que son proyectos de infraestructura que deben ser planificados, diseñados, construidos, ¿no?, operados y desmantelados, asegurando la sostenibilidad económica y financiera, ¿no? Esto también considerando el componente social, ambiental, que incluye obviamente la resiliencia climática a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, el Grupo BIC también está promoviendo infraestructura sostenible, que tiene también una base de poder integrar el entorno natural, ¿no es cierto?, incluyendo la biodiversidad de los ecosistemas en el diseño de sus proyectos. Pueden ver esta nota técnica, ¿no?, de tributos sin marco para la infraestructura sostenible, ¿no?, que ha desarrollado, en donde hay pautas para poder garantizar algunos criterios mínimos para el diseño de las infraestructuras sostenibles. Entonces, la idea no es generar competencia, ¿no?, entre la infraestructura natural o infraestructura verde contra la infraestructura gris, marrón. La idea es que ambas se puedan integrar en el caso que los permita, ¿no? Porque no es que tampoco es una obligación. Hay que ver si el diseño de un proyecto de inversión permite insertar componentes de infraestructura natural, y si lo permite, hay que hacerlo desde el inicio. Y en otros casos probablemente diseñemos un proyecto casi exclusivo de esta infraestructura natural, ¿no? La idea es tener siempre esa mirada, pero no buscar una competencia. La demanda es muy grande, ¿no? ¿En qué proyectos podemos incluir componentes de infraestructura natural? Minería, petróleo, energía, gas, carreteras, presas, habilitaciones urbanas, abastecimiento de agua alcantarillado, parques industriales, acuicultura, proyectos turísticos. Entonces la lista es bastante grande. Proyectos que tienen como base el uso del espacio y del territorio. En consecuencia, siempre van a encontrar, ¿no?, terrenos que tienen, pues, infraestructura natural que atender, que incluir y que manejar adecuadamente. Y por otro lado, tenemos proyectos ambientales exclusivos o sostenibles, y acá la lista es también bastante larga, ¿no?
proyectos de fortalecimiento ambiental, de recuperación de áreas degradadas, de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, de recuperación de ecosistemas o algunos de sus servicios, de energías alternativas, de mitigación y de adaptación, de vigilancia ambiental, de turismo sostenible, de recuperación de pasivos ambientales, que hay muchos en el país, manejo de cuencas, de retribución de servicios ecosistémicos, los clásicos de eficiencia energética, ecoeficiencia, producción limpia, economía circular, entre otros. Entonces tenemos, por un lado, proyectos convencionales en los cuales se puede incluir un componente o más de un componente de infraestructura natural, y proyectos exclusivos ambientales, ¿no? De acuerdo a la demanda y el lugar donde obviamente existe una necesidad del diseño del proyecto. Entonces, para terminar, algunas conclusiones finales, ¿no? La infraestructura natural cobra especial relevancia al constituirse en parte de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático. En tal sentido, la inversión de grandes cantidades de recursos, ¿no?, para desarrollar infraestructura física, si no considera características naturales de su territorio, podría convertirse pues en una infraestructura que tiene altos costos sociales y económicos, más de los necesarios. Ejemplo de ello, ¿no?, en el siguiente párrafo, el niño costero, ¿no? En el caso del niño costero, 2017, ¿no?, nosotros, la población, las empresas y el gobierno han asumido costos de estas externalidades generadas por estas infraestructuras que no consideraron de manera adecuada la infraestructura natural, ¿no? Probablemente se hubiesen podido reducir las pérdidas. Tiene que ver con la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios, ¿no?, que se aperturó el primer plan, recuerdo, con más o menos la suma de 20 y tantos mil millones de soles, ¿no?, para recuperar todos los impactos y daños que generó el niño costero entre Piura y la región de Ica. La biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios deben ser considerados como activos estratégicos, ¿ok? Activos estratégicos en la toma de decisiones diarias, en la planificación de desarrollo, tanto en los planes de desarrollo de los gobiernos o de las autoridades públicas, como incluso en los planes de desarrollo de las empresas privadas que buscan desarrollar planes de desarrollo local o de apoyo local. Capitalizar el rol de la infraestructura natural como una solución basada en la naturaleza para gestionar el riesgo de la infraestructura física en un contexto de cambio climático. Algunos lo están viendo solo desde ese punto de vista, solo como una variable que mira las amenazas y por lo tanto incluye algunas medidas que tienen que ver con disminuir, ¿cierto?, la vulnerabilidad que pueda tener. Y para eso también incluyen algunas infraestructuras naturales. Finalmente, la infraestructura natural por sí sola, ojo, no podrá atender todas las demandas de la sociedad. De lo que se trata entonces, al final, es de identificar una combinación óptima, ¿no?, una buena combinación en el marco de un enfoque de inversiones sostenibles. Entonces, eso es lo que quería un poco promover, conversar con ustedes. Bueno, de hecho, más detalles de cada caso, pues lo veremos en el curso de diseño de inversiones ambientales y sostenibles que estamos promoviendo. Y la idea era un poco socializar este tema de infraestructura natural que está creciendo en el país, pero además que se está moviendo pues a nivel internacional y que cada día hay más fuentes de financiamiento para este tipo de inversiones, ¿no? Voy a concluir con una imagen en donde podemos ver cómo una necesidad, ¿no?, de un proyecto, de un servicio, por ejemplo, de transporte, se puede combinar con la disponibilidad que existe en un área natural en donde ambos pueden convivir, ¿no? Y tenemos esta imagen, ¿no? Con esta imagen voy a cerrar, en donde se respeta, ¿no es cierto?, el espacio natural y no se deja de hacer un proyecto de infraestructura y se combina la infraestructura gris, ¿no?, con infraestructura natural de una manera muy adecuada, ¿no? Entonces, con esta imagen voy a cerrar y les agradezco por su tiempo
Gracias también a la Escuela de Gobierno y Política Pública de la PUC. Y estoy llano a sus comentarios y algunas preguntas que de repente podemos responder. Muchas gracias con todos. Sí, profesor Juan, muchísimas gracias por la excelente exposición. Justamente tenemos unas preguntas del público, así que a ver si se las voy a comenzar a dictar una por una para que usted nos pueda ayudar a resolverlas, ¿no? Nos dicen, la primera, los ecosistemas brindan servicios ecosistémicos de diferentes tipos, como el control de erosión de suelo, regulación hídrica, belleza paisajística, entre otros. Hay casos en que un ecosistema o más de uno, ¿no? Como una unidad productora, puede brindar más de un servicio ecosistémico. Se podrían plantear entonces proyectos de infraestructura natural multipropósitos. ¿Qué se está trabajando, ¿no? Desde el MINAM, de repente en este tema. Ok, definitivamente, sí, pues un ecosistema brinda varios servicios, ¿no? Nosotros, digamos, cuando estuvimos haciendo algunos trabajos con MINAM, en general, no solo MINAM, sino el Ministerio de Economía y Finanzas, identificó que la demanda en estas intervenciones tenía una lista muy, muy larga, ¿no? Y había que empezar a trabajar en algunos de ellos. Y se priorizaron algunos temas. El hecho de que se priorizaron no quiere decir que son los únicos temas sobre los cuales se pueden hacer el proyecto. De hecho, se priorizaron y por lo tanto se elaboraron algunas herramientas. Son los temas donde tienen herramientas, son algunos de los que mencionó nuestro amigo, ¿no? Que era específicamente en proyectos de recuperación de un ecosistema, de todos los servicios ecosistémicos, en los servicios de regulación hídrica y de control de erosión, en apoyo al aprovechamiento sostenible, ¿no? En algunas comunidades, considerando el tema de la diversidad. Y entonces en estos temas que se priorizaron, se empezaron a desarrollar algunas herramientas, ¿no? Tanto así que hay hasta fichas para poder diseñar un proyecto. Pero esto no quiere decir que no se puedan hacer proyectos en otros servicios, ¿no? Que brindan el ecosistema. La diferencia es que en estos no hay tantas herramientas y entonces hay que plantear un análisis, digamos, técnico que soporte la iniciativa, ¿no? Pero no olviden, ¿ok? No olviden el tema de articulación que les mencioné en la lámina, ¿no? El tema de ver cuáles son realmente las prioridades del territorio. No es que yo vaya a intervenir en un ecosistema porque desde niño vi el ecosistema y el ecosistema me gustó, lo quiero conservar, pero de repente en ese espacio territorial hay otros servicios que están vinculados con algún aprovechamiento de algún grupo social y que obviamente tienen una prioridad frente al otro ecosistema, ¿no? Entonces no hay que perder la mirada siempre de buscar en dónde hay de por medio, ¿no? Alguna población que probablemente vaya a beneficiarse si que yo intervengo pues en un ecosistema, ¿no? Entonces es un tema de prioridades, no quiere decir que no se vaya a atender todos los ecosistemas. Entonces no hay que perder esa mirada de la articulación con los planes de desarrollo y con las necesidades reales de ese espacio territorial, ¿no? Listo, profesor. Una pregunta más. Nos dice aquí Percy Espíritu, nos dice, hay un programa de inversiones vía RCC llamado Soluciones Integrales. En la modalidad de contrato de gobierno a gobierno, ¿no? Las inversiones son fuertes para solucionar integralmente la mitigación de inundaciones de los principales ríos del país. Con la renuncia de Amalia Moreno, la directora ejecutiva, quien ha llevado adelante este programa, ¿cree que estas inversiones tendrán se vean afectadas por la coyuntura política? En realidad no creo, porque de hecho Amalia era la directora ejecutiva, de alguna forma ella guía, ¿no es cierto? Guía y gerencia, ¿no? La forma de trabajar. Pero recuerden que estos proyectos de gobierno a gobierno ya tienen contratos, ¿no? Entonces los contratos ya están definidos, ya están firmados, hay contenidos que hay que respetar, ¿no? Entonces hay cláusulas ya establecidas. Y normalmente estos contratos de gobierno a gobierno casi todos funcionan con un modelo estándar, ¿no? Que uno no puede cambiarlos como quisieran algunos por algún interés particular. Entonces dudo que esto vaya a cambiar en los contratos que ya se vienen, digamos, ejecutando, ¿no?
probablemente vaya a impactar en un tema más interno de gerenciamiento o velocidad de algunos trámites, eso habría que verlo, ¿no? Pero en general los contratos que están ya pactados van a continuar ejecutándose, ¿no? Con los mismos contenidos. Perfecto, profesor. Y ya una última pregunta, ¿no? Bueno, aquí Henry Terrazo nos menciona, un poco nos hace una introducción de que, bueno, la inadecuada gestión de las autoridades han hecho que en vez de recuperar los ríos, como lo hacen países como Corea del Sur o España, optan por canalizarlos, lo que literalmente sería esconder, ¿no? Entre comillas, esconder la basura debajo de la alfombra. Bajo este contexto, ¿cómo podríamos, como que sugiere, ¿no? Para cambiar los paradigmas del Estado, para apostar por proyectos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente? De hecho, una de las recetas, ¿no? Es justamente este tema de incluir la infraestructura natural desde el diseño, ¿no? Y no verlo como una obligación por una norma ambiental, ¿no? En donde solamente lo vemos como un plan complementario de medidas de manejo, ¿no? De hecho, cuando uno lo incluye desde el diseño, entonces en el diseño forma parte del proyecto como un componente del proyecto. Y entonces tiene mayor relevancia y mayor presupuesto para poder desarrollar las actividades de manera más adecuada, ¿no? Sí, de hecho hay un tema de una brecha muy grande, ¿no? Hemos visto la brecha del tema de hectáreas en ecosistemas y mencionó el tema de residuos y la brecha en residuos también es bastante grande, ¿no? Pero se está trabajando en el tema, hay muchos proyectos por implementar y ejecutarse, ¿no? Y en esa medida creo que el hacer que estos proyectos sean sostenibles es también mirar lo último que mencionaba que está promoviendo nuestros amigos del BIC, ¿no? El hecho de pensar en infraestructuras sostenibles en donde el diseño de los proyectos siempre tengan esa mirada múltiple, triple, ¿no? De considerar la dimensión no solo económica, sino ambiental y social, y no priorizar una sobre la otra, ¿no? Sino que éstas tengan una sinergia en el diseño, pues, de las inversiones que se van a hacer, ¿no? Muy bien. Bien, profesor, bueno, nada, para ir cerrando, culminando ya esta masterclass y su presentación, bueno, invitarlo a comentar sobre un poco este curso, ¿no? Invitar a los asistentes a, a participar en esta convocatoria del curso. Sí, los invitamos a este curso que está programado a empezar el 20 de junio, donde vamos a conversar, vamos a entrar a más detalle, de hecho, a ver el tema de este marco normativo, del tema de las herramientas que existen a la fecha, ¿no? En el Perú y algunas a nivel internacional. Y vamos a ver pautas específicas, justamente lo que preguntaba la última consulta, ¿no? ¿Cómo hacer más sostenibles los proyectos? Veremos ahí pautas, cómo a partir de un buen diagnóstico, ¿no? Que nos dé una información real de las necesidades, uno puede proponer una solución técnica adecuada y que esta solución técnica pues tenga algunos elementos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Que no sean proyectos que al tercer año empiecen a colapsar. Y hay algunas, digamos, variables que se pueden asegurar que los comentaremos en el curso, ¿no? Para garantizar su sostenibilidad, ¿no? A veces hacemos proyectos y nos olvidamos del operador final, ¿no? El operador final debe estar presente desde el diseño, en la ejecución y al final, ¿no? Cuando le vamos a entregar el proyecto para que ellos lo operen, ¿no? Entonces son algunas cosas que veremos en el curso, al cual están cordialmente invitados todos. Bien, profesor, Pilco, reiteramos su agradecimiento y por su participación en esta masterclass. Y bueno, a continuación vamos a darle pase a Carolina Pineda, nuestra representante comercial, para brindar información y más detalle del curso de diseño de inversiones ambientales y sostenibles. Muchísimas gracias nuevamente. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Mariela. Gracias, profesor Pilco, y buenas noches a ustedes, estimados. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestra masterclass en el marco de la convocatoria del curso de capacitación en diseño de inversiones ambientales y sostenibles que está pronto a iniciarse.
Nos gustaría comentarles que este curso de capacitación lo organiza la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas con INTEPUC. Forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas de aprendizaje y tiene un descuento por pronto pago hasta el lunes 13 de junio. Entre los diferenciadores del curso, pues se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral desarrolla una metodología en base de contenido teórico-práctico y respecto a la modalidad a distancia, brinda sesiones sincrónicas en vivo con el docente y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de desarrollar un amplio networking. Todo bajo el respaldo académico de la PUC. La propuesta académica del curso de capacitación Diseño de Inversiones Ambientales y Sostenibles cuenta con un total de 40 horas académicas. 32 horas son sincrónicas y 8 horas son asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure para mayor detalle. Nuestro docente a cargo es Juan Gabriel Pilco, es gerente general de Soluciones Globales Sostenibles, presidente de ECOSOC y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, especialista con amplia trayectoria en proyectos de desarrollo y servicios ambientales sostenibles. Nuestro curso de capacitación iniciaría el lunes 20 de junio, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con el docente serían en una frecuencia de martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Por último, contamos con una tarifa de pronto pago de 800 soles, inversión única en su totalidad, que estará vigente hasta el lunes 13 de junio del presente año 2022. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos de contacto o al teléfono 962-379-448. Asimismo, recordarles que podrán encontrar en el chat el acceso directo a nuestro canal de WhatsApp. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación en diseño de inversiones ambientales y sostenibles en modalidad a distancia. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, profesor, nuevamente. Gracias, buenas noches.